Los periodistas. Los periodistas. Es jueves, es día de mesa de análisis médico, psicológico, criminalístico, dicharachero, cultural, anecdótico, educativo, De todo. de todo un poco como los tamales, de dulce, de chile, de manteca, ¿no? Así se decía antes. Así es. Bueno, don Víctor, Aida, ¿qué tal? ¿Quién arranca? Pues Víctor. muy bien. Pues Víctor, muchas gracias, Eira, como ya lo siempre. agarraste de ¿Eh? cotorreo, ¿verdad? No, es que Víctor pone el tema. A ver, pon el Bueno, tema. voy a comenzar. La necropsia realizada a Fernando, niño de 5 años Ah, asesinado en La Paz, Estado de México, Tremendo. arrojó que presentaba 2 fracturas en cráneo, en la clavícula derecha y costilla, así como moretones. Lesiones causadas por sus captores, ya que su mamá les debía 1,000 pesos. Y de ahí paso al concepto de crueldad humana y tratar de entender qué es lo que está sucediendo en la sociedad. Y el concepto de crueldad humana tiene raíces complejas que abarcan dimensiones psicológicas, filosóficas, históricas y socioculturales. Proviene de crudelitas, vinculado a cror, sangre, y asociado inicialmente con lo sangriento y lo crudo. Se define como infligir sufrimiento deliberadamente, ya sea por placer, indiferencia o como medio para un fin, en contraposición a la piedad. Mientras la crueldad busca desgarrar velos simbólicos o físicos, la piedad lo sostiene para proteger la dignidad. Según el Marqués de Sade, la crueldad es energía del hombre, observable desde la infancia. Niños que rompen juguetes, lastiman animales. Freud y la impulsión de muerte. La crueldad se vincula con una tendencia autodestructiva o proyectada hacia otros, inherente a la psique humana. El psicoanalista Fernando Ulloa sostiene que la crueldad surge cuando fallan los dispositivos sociales que fomentan la ternura, familia, escuela, justicia. Y la sociedad consumista banaliza el sufrimiento, convirtiendo la crueldad en un producto de consumo. Pero la crueldad como herramienta de poder existe. Un control social, una deshumanización. En sociedades capitalistas, la exigencia de éxito y mercantilización de la vida generan indiferencia al sufrimiento ajeno. Ulloa señala que esto deriva en exclusión, un rechazo o una eliminación de lo diferente. Pero hay una cultura de crueldad a través de los medios y entretenimiento. La televisión, el cine, las redes normalizan la violencia mediante la representación estatizadas, oscilando entre la denuncia y la catarsis banalizada. Pero ¿cómo frenar la crueldad? Primero, reconocer la crueldad en uno mismo y en la sociedad, evitando la negación que perpetúa el daño. Willa propone sustituir la crueldad como una belleza ética basada en empatía y hospitalidad. Combatir no solo actos crueles, sino sistemas que cosifican una explotación animal, desigualdad económica. En México, la crueldad y la violencia se ejercen de manera diferenciada en distintos grupos etarios, con patrones claros documentados en estudios recientes. En el grupo de la niñez de 0 a 14 años, hay 63% de niños y adolescentes que sufren agresiones físicas, psicológicas en su formación. El 50% de los niños de 1 a 14 años experimentan castigos físicos, psicológicos por sus cuidadores. La violencia es física y también emocional, normalizada como mecanismo disciplinario en entornos familiares y escolares. En lo sexual, las niñas de 5 a 14 años son las más afectadas, con 44.4% de los casos de abuso sexual reportados en salud, en servicios de salud. El 60% sufre negligencia física, falta de alimentación, higiene adecuada. En el grupo de la adolescencia que va de los 15 a los 17 años, víctimas principales de violencia grave, que representan el 53.8% de las víctimas de violencia interpersonal, concentran el 63.3% de los homicidios en menores de 18 años. La violencia interpersonal ocurre en el hogar, un 57%. Criminal, por el reclutamiento forzado por grupos delictivos en estados como Guanajuato, Zacatecas,
donde la tasa de homicidios va del 9 al 13%. Por último, los adultos mayores. El 30% ha sufrido maltrato económico, psicológico o abandono. En instituciones como asilos, el 64.2% del personal reporta haber infligido maltrato. Las causas del maltrato son una dependencia económica, física, que facilita la explotación financiera o negligencia por familiares. En un 76% de los agresores son los hijos o los nietos. Y el edadismo, que es la discriminación por la edad. En el caso de las mujeres en el área rural, el 70% de las mujeres mayores de 15 años en estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas sufren violencia. Solo el 14% de los homicidios de mujeres se clasifican como feminicidio debido al subregistro. En conclusión, la crueldad en México afecta de forma crítica a niños, adolescentes y adultos mayores, con dinámicas específicas por edad y género. La violencia en la niñez y adolescencia está ligada a normas culturales que validan el castigo físico y la explotación, mientras que en adultos mayores refleja el abandono. Hay una estructura y un edadismo que urgen políticas en enfoque etario y de género, además de fortalecer sistemas de denuncia y un apoyo psicosocial para romper ciclos de violencia. Y regreso con Fernando y su fallecimiento. La pregunta es, ¿por qué los vecinos no pusieron denuncia o llamaron a la policía? Como vecinos somos cómplices y no denunciamos los hechos violentos que están sucediendo atrás de nuestra pared. Somos insensibles ante el dolor de otros. La crueldad, que es el tema, la crueldad es no apoyar a las madres buscadoras a encontrar a sus hijos. Crueldad es continuar con los feminicidios. Nos hemos deshumanizado. ¿Ustedes sabían que en Puebla existe la Fiscalía de la Unidad Especializada en Delitos contra los Animales? ¿Lo sabían? Pues existe. Ujú. Las mascotas ocupan un lugar importante. Los niños se convirtieron en un subgrupo. La conversación o la narrativa que impera en los medios de comunicación siguen siendo pues, temas banales, que cuánto se gastaron los políticos, hasta dónde han viajado, que sigue la violencia en toda la nación, lo que dijo fulano, perengano, pero deberíamos como sociedad abocarnos a reconstruir ese tejido social desde la familia. ¿Cómo recuerdo ese Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI, Mm, fundado en 1961? Desayunos escolares, guarderías, orientación nutricional, atención médica con Eva Sámano. O el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, el INPI, 1957. El Ujú. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIP, 1977. Actualmente no sé cómo está, no le escucho, ni tampoco Ricardo levantando Salinas la voz llegó en contra de lo que está sucediendo en los niños y en la familia. Y parece como historia, pero es parte de lo que hemos vivido nosotros, los que tenemos ya esta edad, y lo recordamos, porque también, pues el DIP a través de los desayunos escolares nos proporcionaba todas las mañanas que llevarnos algo a la boca. Pero es parte de lo que hemos vivido, pero que como tejido social, pues ha habido todo un problema y cada día se vuelve más problemático y más conflictivo esto. Seguimos con narrativas muy distintas y que ya no nos ocupamos de seguir construyendo familias y una sociedad y una comunidad. Seguimos en otros temas, pues muy banales que están muy lejos de que nosotros lo podamos solucionar. Pero en fin, eso es Fernando, lo que le sucedió a Fernando por 1,000 pesos. Y decimos, bueno, ahí le sucedió y lo vemos tan lejano y damos vuelta a la hoja y ya no tocamos los temas que estamos viviendo día a día todas las familias y lo que escuchamos en los medios. Ese es el tema. ¿De dónde lo sacaste? De aquí y de allá. No, pues, es un Todas tema las noticias que hay, o sea, que ha realmente, estado por todos lados, ¿no? Es todos un lados. No, tema no, que ha pero impactado el enfoque mucho. que le da es un Es enfoque personal, editorializado, vamos. claro, Me gusta buscar. citar las fuentes, ¿no? Eso es importante, siempre te lo he dicho. Siempre que sacas temas así, que este es muy bueno, te digo de dónde lo sacaste. Está interesante porque eso lleva más que toda la reflexión, Sí, ¿no? pero ¿de dónde lo ¿De qué sacaste? estamos haciendo?
Ahí te paso las fuentes. No, Son chiva, pues a ver, distintas. dime de dónde lo sacaste y ya, Es que no es quédate de solo callado. uno, ¿Eh? no es de un solo lugar, sino voy leyendo algunos artículos y voy agarrando un No, poquito de todo. me parece que es muy editorializado, ¿Sí? es un artículo de fondo. No, no es un resumen, no, no es tomar de un lado y de otro. Eso es la impresión que yo tengo, pero siempre evades decir de dónde lo tomas. Pues no tiene Pe- nada de malo decir de dónde se toma. Al contrario, por ley, Ujú. deberíamos Es que no es decir de dónde tomamos lo que estamos diciendo cuando es información, Pero sí claro, mencionaste un autor, ¿no? ¿no? claro. Hay Ulloa, varios sí, autores que voy fijando sí, y dijo tomo. Fernando Ulloa, algo así dijo. Exacto. Por eso, pero Entonces, tú lo escribiste, tú lo redactaste. no, Ah, no, ese es el voy leyendo tema. artículos, ok. Voy leyendo artículos y voy tomando como lo que creo que es más importante y obviamente pues lo voy retomando de varios artículos. Pero suena bien, ¿no? Oh, chico, eres muy necio. Bueno, No, entonces, ¿qué? ¿Qué les pero pareció el tema? independiente, Pues ¿Más hay si que tú contribuir? dices esto salió publicado en la revista desde la fe del arzobispado de la Ciudad de México, ah, pues ya sabemos de dónde salió. No, esto No, lo leí en el portal fulano de tal de psicología. no, Leí en el periódico fulano de tal, o forma parte de los análisis de Reporte Índigo. No, no sé, digo, ahí es en donde uno dice, ah, bueno, eso hay una fuente, o salió publicado en Animal Político, o en el Universal, o qué. claro, A eso me refiero. No es que esté mal, sino de dónde sale. ya, sí, O sea, tú me dices, la enfermedad fulana de tal, el cáncer, el no sé qué, ¿según quién? Ah, pues los análisis de los investigadores fulanos, tano, mengano, publicados en la revista Lancet, por ejemplo, ¿no? Que es una de las revistas de tesis médicas. O no sé, digo, siempre es bueno citar de dónde, siempre. Pero bueno, este tema de no da para Fernando más. y la crueldad, yo no sé ahí quién es más cruel. El que le prestó el dinero a cambio de que si no pagaba le secuestraba al hijo, o el DIF que se resistió a no intervenir, que la parte donde la señora se presentó para denunciar lo que estaba pasando, le dijeron que no era, tenía que ir a Ciudad Mujeres o algo así se llama el sitio en donde se hace caso de estas denuncias, y pues cuando llegó pues ya no había quien la atendiera, entonces hasta el día siguiente, y mientras el chavo estaba siendo localizado ya muerto. sí. Entonces, ahí hay un asunto de un descuido de parte de la autoridad que no está funcionando, no está funcionando. Pero bueno, Sí, yo creo que es un caso que llama mucho la atención por lo terrible, ¿no? Hay varias cosas, hay negligencia de las autoridades. Hay apoyo de los vecinos, aunque decía Víctor que los vecinos hicieron caso omiso, no. Yo sé que los vecinos sí acompañaron a la mamá porque la mamá tenía una dificultad en el lenguaje, tenía problemas para expresarse bien, para hablar. No solamente para expresarse, sino que no hay una muy buena coordinación en sus ideas y fueron a apoyarla. Pero de es un niño del que se saben muchas cosas también atrás, ¿no? Se habla también de un maltrato desde antes de esto. Los vecinos decían que llegaban a regalarle un taco, a darle algo de comer, porque Fernandito no era atendido por la mamá y por el padrastro. Entonces fue un niño que lamentablemente vivió en la violencia, pero desde siempre. Y esto es lo más terrible porque no es una situación aislada, ¿no? Yo creo que es algo que muchos niños en sus hogares padecen y que ya lo hemos comentado aquí. Y luego esta situación de que el niño fue secuestrado, por decirlo así, para obligar a la madre a que pagara y al padrastro, ¿no?
Ahí, pues no, perdón, no sabemos bien porque esa es la versión de la mamá. Habría que oír también la otra versión. Yo creo que hasta que no se tengan las dos versiones no podemos emitir un juicio. Lo lamentable es la muerte del niño, definitivamente, ¿no? Y la violencia con la que muere, porque se hablaba de que tenía días sin ser alimentado. Él muere al segundo día de que se lo llevan y todo ese tiempo pues ya estaba el cadáver ahí en la casa, ya estaba, lo encontraron en estado de putrefacción para intentar esconderlo. No sé qué intención, intención tenían ellos de hacer con el cadáver, porque parece que pues eso no lo tenían contemplado, que ya murió, ahora qué hacemos, porque tampoco es tan fácil deshacerse de un cadáver, ¿no? Pero sí llama la atención. Y lo triste del caso, y cuántos niños padecen esta situación de maltrato, de situaciones de falta de comida, pero no porque no tanto no haya recursos, sino por violencia. Porque tú mencionabas, Víctor, la violencia se da más que nada en niños y en adultos. En los niños, con todas estas cuestiones, también se les deja de alimentar y eso es violencia. Y efectivamente a los adultos también, a los adultos mayores están en un estado ya de estorbo que la gente los maltrata. Entonces son grupos vulnerables en donde se da más que nada la violencia y esto pues se debería de volcarse la atención, porque también, como bien dices, ahora están más interesados en defender a los animales. Y los niños pasan a segundo término y eso es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Ahorita es más grave tocar a un animalito, maltrato a un animalito, porque el maltrato a la familia pues se ha invisibilizado, es algo que se ha hasta normalizado, por decirlo así. Es mi hijo y yo por lo tanto lo educo y lo puedo educar como yo quiera, incluso pegándole, que es una forma de Sí. educarlo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay mucho que hacer con políticas públicas para voltear a ver todos estos aspectos, ¿no? Yo llegué a considerar que este tema pudiera estar relacionado con alguna práctica de, de satanismo, de alguna cuestión religiosa, como sucede en otros países, se dan estos temas de sacrificios humanos, de cosas de este tipo, de prácticas de invocar al mal o qué sé yo, o la protección a determinadas actividades ilícitas. El caso trascendió a las fronteras de México, Sí, aparece en medios internacionales. Hay un artículo que salió publicado en El País, por ejemplo, en donde dice matar a un niño de 5 años por una deuda, el caso de Fernandito y la omisión de las autoridades mexicanas. Y se habla de los detenidos, ¿no? Vienen fotos de la casa en donde estuvo, no, no es una choza, no es una choza, pero todo lo que hay atrás de la acción de una mujer de pedir prestado para pagar la renta y poner en depósito la vida de su hijo, o sea, ¿a quién se le ocurre pedir la vida de una persona a cambio de 1,000 pesos? claro. ¿Y a quién se le ocurre asesinar, matar a ese niño indefenso porque no le pagaron la deuda? De todas maneras, no se la van a pagar. Están tres detenidos, ¿eh? Sí, Hay sí, tres personas detenidas. O sea, no, no sé hasta dónde solamente esto es de crueldad. O sea, quizá el adjetivo crueldad es insuficiente para calificar lo que sucedió. Ahí hay un asunto enfermizo, hay una cuestión, no sé en el orden criminalístico cómo se clasifique, pero tres personas que se reúnen en un acto para asesinar a alguien con premeditación, alevosía y ventaja. Las tres ujú, agravantes principales de un homicidio. así es. Tres personas a un niño de 5 años. ¿Eso es crueldad? Yo creo que crueldad puede ser para los animales, ¿no? Porque ahora se habla mucho de la crueldad a los animales. Pero aquí hay una falta de humanismo, hay una falta de empatía con el ser humano. O Exacto. sea, hay un trastorno muy fuerte
Bueno, es lo que a mí se me ocurre, no sé. No, no, sí, ya se habla hasta de una cuestión perversa, ¿no? Perversa, efecto, ¿Cómo exacto. te atreves a llevarte, suponiendo en el caso que la mamá les haya dicho, llévense a mi hijo, suponiendo, digo, hasta yéndonos al grado peor de la mamá, ¿no? Llévense a mi hijo y yo en garantía. Aún así, yo, ¿cómo me voy a llevar a un niño? Entonces dice, es inaudito, es una perversión del estado mental de las personas que lo hicieron. No se vale, ¿no? Por el lado que lo quieras ver, así sean 10,000 pesos, 100,000, lo que tú quieras. La vida de un ser humano vale más que cualquier cantidad de dinero, ¿no? Ajá, eso lo sabemos nosotros. Sí, claro. Ahora, ¿qué sucede en el escenario de la delincuencia de estos individuos que prestaban dinero? Porque según parece a eso se dedican. No sé si han Sí. visto las fotos, o sea, sí hay o sea, son mal encarados, vamos, tienen una facha que no es precisamente de personas de bien, ¿no? Se las pongo porque Ujú. no las han visto. Eh, Algo hay ahí de los orígenes de estas tres personas, dos mujeres y un hombre. Si es una mamá, una hija y O sea, ¿qué cosa pasa por la mente de estas personas para cometer un crimen por 1,000 pesos? Sí, sí, no sé si lo explico, pero sí, sí. si tú eres prestamista, que normalmente a los prestamistas los matan, normalmente, es porque hay un agiotismo, hay un abuso. Te presto tanto y me devuelves tanto en tanto tiempo, ¿no? Quizá te piden las escrituras o te piden una joya, un reloj o qué sé yo. Algo, Pero la vida de una persona, de un niño de claro. 5 años, si lo matas, ya no tienes rehén, ya no hay rehén. ¿Sí me explicó? Sí, sí, Sino claro. estás quitándole la vida a la persona que te garantiza que te vayan a pagar. Entonces, por eso digo, ahí hay algo diferente, perverso, como dice Aida. Muy Sí, fuerte, ¿eh? definitivamente es un tema que impactó muchísimo y que ha sido comentado toda la semana, ¿no? Sí, y la presidenta dice, Este, no, pues vamos a ver para que no se vuelva a repetir. bueno, ya renunciaron a un fiscal, creo, ¿no? Entonces Sí. sí No, a la abogada del niño. no, 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 también parece que al fiscal ya lo A la está, abogada del niño, ¿por qué? Ya la sacaron del caso, ¿Por qué? pero ahí, porque la representación va a ser Delfina del Estado de México, gobernadora, junto con la presidenta de la población, pues le solicitaron que dejara ya el caso. Está en Twitter, ahí lo tengo. Sí, sí, pero ¿por qué Escuché, se lo solicitaron? Es lo que no entiendo. sí, le solicitaron que dejara ya el caso. La familia solicitó que ya no intervenga esta abogada y que salga del caso. Entonces, pues ella habla de un poquito de ciertas situaciones como que no están bien y que el Ministerio Público se va a hacer cargo de ello. Entonces, no suenan cosas muy buenas, pero la hacen ya a un lado a esta abogada. Y ahí te la voy a pasar. No sé si se pueda, este, a ver, ahí te los paso. Ya la envié. Él es Juan. Juan. A ver, yo lo que veo es que no capto por qué sacan a un abogado del caso. O sea, estorba o se vendió o por Así qué. es, Pues al todo mundo parecer. tiene derecho a un abogado, ¿no? Así es. Entonces, Ya te la envié. Remueven a la abogada del caso Fernandito, Fabiola Villa, quien representa a la familia del menor asesinado en Los Reyes La Paz. Fue bajada del caso antes de la segunda audiencia. Ella asegura que fue por presiones políticas. pues Y lo manifiesta fíjate, en la todavía abogada. se complica más. Pues peor. Y dice cosas interesantes la abogada ahí. O sea, no tiene miedo de nada. En fin, o sea, son casos que se van complicando y que ahí están, ¿no? Dices, bueno.
Sí, hay una declaración de la abogada que dice que la decisión de separarla del caso se tomó después de una reunión con la madre de Fernando, que sostuvo con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la alcaldesa de La Paz, Marta Guerrero Sánchez. Dice, nos acaban de bajar del asunto, la mandataria y la alcaldesa decidieron quitarme el caso para que no se ventilen más cosas, seguramente, y por cuestiones políticas, es lo que ella supone, ¿no? Hasta ese movimiento y la llenan de atenciones, le llevan despensa y pues al final deciden cambiarme, afirmó la abogada, ¿no? Que A porque ver, se van a esto hacer se, cargo. se presta a una mala interpretación, ¿no? Pues Sí, las declaraciones de ella están fuertes porque además está diciendo que ella ve cosas muy raras, porque desde el momento que la deciden bajarla del caso, pues la situación ya no está pues muy clara para todos, ¿no? Entonces ya se van a hacer cargo las autoridades y ellos son los que van a llevar. Lo que sí es cierto es que la fiscalía, a final de cuentas, es el representante del pueblo, pero sabemos también de qué forma actúan los fiscales, ¿no? Todo lo que antes era la gente del Ministerio Público, que son representantes del pueblo y tienen que estar al servicio pero esa es la teoría. La práctica es completamente diferente, ¿no? Sí, eso llama la atención, Quizá lo que no querían es que se politizara y la abogada quería politizarlo. O sea, una enemiga del régimen, a lo mejor probablemente, podría ser. probablemente, sí. Qué cosa más fea de veras. Terrible, sí. sí. Qué cosa más fea. ¿Qué más? Bueno, nada más que ya saqué de dónde lo saqué. A ver. Gaceta de la UNAM, María Guadalupe Lugo, abril Ah, 2025. Ah, También National Library de Medicina, 7 de septiembre del 25, Organización Mundial de la Salud, 13 de junio de 2022, y el Tecnológico de Monterrey, noviembre de 2025. De ahí lo sacamos. está bien. Listo. El ok. doctor investigador. Ya tenemos la fuente. No, pero el caso es terrible, en verdad. Sí, A veces discutimos y morboseamos sobre ciertos asuntos, pero no nos vamos sobre cómo vamos a resolver como sociedad esto que estamos viendo día a día. Seguimos tocando los temas, hablamos de más, pero ahí quedamos hasta que vuelva a suceder otro caso. ¿Sí? Y no hay que olvidar el caso de la Argentina que la mató por accidente o no accidente el chamaco en Lomas y que supuestamente en agosto pues viene a decidirse ya alguna situación de ello, ¿no? Son casos que quedan. sí. En fin, esperemos que sea lo mejor. Pero como sociedad nos sentimos solos, ¿eh? Pues no sé si será lo mejor, yo más bien creo que es lo peor. Pero bueno, este es un asunto delicado, verdaderamente delicado. Verdaderamente. Eh, Sí, ¿Qué más? Sí, definitivamente llama mucho la atención. Bueno, el tema que yo quiero tocar es muy diferente al que nos acaba de plantear. Y es esta situación que se acaba de dar a conocer sobre el cuidado como perdón, perdón, el cuidado como un derecho humano. Hijo, últimamente ando muy ronca, discúlpenme. A ver, déjame ver porque aquí se me perdió. Ya, bien, acá ya lo tengo. No sé si ustedes supieron que el día 7 de la semana pasada, el 7 de agosto, ya la Corte Interamericana, ay Dios, la Corte Interamericana ya declaró como un derecho humano el cuidado el derecho al cuidado. Y esto es muy importante porque se manejaba como algo que le tocaba llevar a cabo a otras organizaciones. O sea, había ONGs que se encargaban de los cuidadores, habían instituciones al servicio pero no había una situación legal.
Esto es interesante porque hubo varias, fueron 129 contribuciones que recibió la Corte Interamericana. Perdón, déjenme tomar agua. Sí, Ya, esperemos que ya. Bueno, fueron 129 contribuciones que recibe la Comisión de Derechos Humanos. Entre ellos recibió una de la Ciudad de México. O sea, fueron varios países que plantearon esto. Lo que se estaba manejando era de que se volteara la atención hacia el cuidador, el trabajo que implica el cuidador, porque esto pues estaba totalmente desprotegido. No había algo que manejara desde el punto de vista legal cuáles eran las situaciones por las cuales se tenía que trabajar esta parte, ¿no? Entonces, a partir del día 7 ya se reconoce el cuidado como un derecho autónomo. ¿Por qué es importante que se reconozca como un derecho autónomo? Porque antes tenía que ver con el área de salud, de educación y del trabajo. Pero al convertirse en algo ya autónomo, entonces tiene que haber una legislación al respecto para que ya haya una decisión judicial que maneje el derecho que tiene toda persona a contar con tiempo y espacio para brindar, recibir o procurarse cuidados de acuerdo con su etapa vital en la que éste se esté suscitando, ¿no? Plantean aquí que se debe establecer ya que los estados desarrollen el marco normativo para que esto ya pueda consolidarse y ejecutarse desde un marco normativo con una infraestructura pública que garantice a partir del principio de corresponsabilidad social y familiar que involucra al Estado, al sector privado, al ámbito doméstico y comunitario, el principio de no discriminación y el principio de solidaridad. Y esto es interesante porque estiman que debe haber una garantía del derecho al cuidado de grupos de atención prioritarios como personas con discapacidad desde el modelo social, incluyendo a niñas, niños y adolescentes y personas mayores que hablábamos ahorita que comentaba Víctor, que son los grupos vulnerables, ¿no? Pero también personas de cualquier edad que tengan algún tipo de enfermedad. Por eso la Corte reconoce el derecho de que los cuidados han sido una actividad tradicional que siempre se ha llevado a cabo, pero con un componente feminizado, porque era la mujer a la que le tocaba estar al cuidado siempre del paciente, del familiar, del enfermo, y por lo tanto era sacada de la productividad del área laboral para dedicarse a la labor doméstica y al cuidado de las personas que se requirieran. Esto se hacía sin ningún sueldo. Era un trabajo que le correspondía, además de que dejaba de percibir su trabajo, ¿no? Entonces, en la medida que era un trabajo invisibilizado, desde el punto de vista femenino, tradicional, pues no había esta remuneración en consecuencia, ¿no? Y lo que plantean es que debe haber ya principios ordenadores que impactarán en la legislación con una planeación, programación, presupuestación, diseño e implementación de políticas públicas de aquí en adelante. Y se pide que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se suma al reconocimiento del trabajo colectivo de exigibilidad del derecho al cuidado, generando políticas públicas para que esto pueda ejecutarse de la manera más adecuada y dentro de un marco normativo. Entonces me parece muy importante porque algo que antes se veía como algo tan común que pues sí, te toca a ti y por lo tanto dejas tu vida, dejas todas tus cosas y ahora te vas a dedicar a esta parte. Y creo que todos hemos conocido a alguien que se dedica a las labores de este tipo sin ninguna remuneración.
Pero por otro lado, también los cuidadores sabemos que son personas que se acaban y a veces terminan más enfermas que el mismo cuidador, porque también en esto a las familias se les hace muy cómodo. Pues si ya estás tú a cargo, yo me deslindo. Y yo he oído muchas quejas de familias que dicen, es que si yo no lo hago, no lo hace nadie. A mis hermanos se limita o de repente a dar algo de dinero y simplemente dice, no tengo tiempo, como si yo, mujer, tuviera tiempo de dedicarme a esto y no tuviera una vida a la cual dedicarme porque me toca a mí, ¿no? Y esto es algo que era tan común y que hasta la fecha, pues no sé, hasta que no se regule esto, no sé cómo se vaya y qué tiempo vaya a llevar, porque la parte normativa pues tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Y luego llevar, hacer que esto realmente se ejecute y se tenga en cuenta, ¿no? Pero bueno, la idea de hacerlo ya como un derecho humano, el cuidado, el trabajo del cuidador, me parece que es algo muy importante. No sé cómo, qué opinen. No, interesante porque recordar que la pirámide poblacional pues está invirtiendo y va a Sí, haber más viejos cada año y se suman, por lo menos están contemplados como unos 15 millones de viejos actualmente que ya rebasan los 65. sí, Y esto que acabas de comentar, yo creo que es Están importantísimo. en el esplendor de su vida. No, no, ya no, no todos. No no, todos, el no, 99% no, el 1% donde estás incluido sí, sí, están en el resplandor de su vida. Y entonces, ahí lo que sucede, decir, hay que institucionalizar esto que estás ujú, comentando. Hay que formalizarlo sí, a través de un instituto, no sé si es particular, de gobierno, para poder capacitar al cuidador. Porque un cuidador no solamente va a estar acompañando o platicando, sino debe aprender primeros auxilios, saber inyectar, poner un vendaje, hacer el alimento, ¿no? Porque está sí, dándole un servicio. O sea, claro. es multidisciplinario, pero necesitamos ya formalizarlo así como un servicio, es decir, sí, por honorarios voy, porque tengo un horario de 8 horas o de 12 horas. Y cuando me viene a la mente de los cuidadores, decimos, las monjitas son muy buenas para cuidar, pero es un ser humano como cualquiera. Y tenemos a la mujer como la cuidadora efectivamente, ¿no? En esos cuadros clásicos. Pero actualmente ya hay también cuidadores varones, pero sí, no solamente de buena fe, de pues me tocó vivir y cuidar a mi padre, que ya está viejo, o a mi madre, sino una capacitación, porque cómo lo levanto, cómo lo Claro. baño, qué es el baño de esponja, cómo le meto el recipiente para poder defecar porque no se puede mover, cómo trato una fractura, o sea, se requiere de más. Yo creo que hay que A ver, formalizar. estas casas de la tercera edad, como la Gabriel Pastor, o no sé qué otras hay. Sé que hay varias, ¿no? En Sí, sí, hay muchos. principio hay varias y que no son baratas. No. La Gabriel Pastor creo que anda en 17, 18 mil pesos por ahí. Ujú, Y los atienden muy bien y es gente muy seria, profesional. Yo conozco a gente que está ahí y no como directivos, sino que son inquilinos y están muy contentos. Pero sé de otros casos donde realmente hasta las escrituras de tu casa te piden para poderte cuidar y en caso de que fallezcas, que seguramente será, venderán tu casa, se cobrarán lo que hayan gastado y el demás dinero se lo darán a quien tú decidas, hayas dejado tu ujú, testamento. sí. Esto es algo que hacen una familia muy conocida, muy católica. Sí. Digo, pues que hay cosas muy, verdaderamente da Mira, coraje, mano, pero bueno. mira, vivimos en México y suponemos que por haber puesto tú un letrero fuera de tus oficinas y que dice tal, suponemos que tú eres capaz de realizar ese servicio, pero nunca hacemos una constancia o una vivencia para ver cuáles son los cuidados. A mí me gustaría que hubiesen cámaras, ¿verdad? Personales y estar viendo a tu viejito. Mientras yo Claro. estoy trabajando en mi teléfono, esa cámara está visualizando cómo Creo, es creo que hay, este hay cuidado. sitios donde sí hay eso, ¿eh? Sí.
Sí, Bueno, Creo que sí lo hay. ¿qué sí. capacitación tiene los cuidadores? Que me digan, no que me digas, es una ama de casa que se metió porque no tenía otra cosa que hacer, sino ¿qué capacitación Bueno, tienes para ese cuidador? hay una universidad, no sé si es UPAEP o ¿Dónde? primero, ¿no? De los cuidadores, no sé. No. No, no, sí, hay una carrera se llama administradores de instituciones. Ah, pero eso es para el que No, tiene el negocio, no, no es Bueno, para pero los que están ahí. está involucrado en todos estos conocimientos, en saber de todo esto, porque tú administrar. necesitas médicos y necesitas enfermeros, Sí, ¿no? pero es administrar el negocio. Especialistas. Exacto. Sí, pero así como hay un enfermero, y dices, el enfermero lo Ujú. veo en el hospital, pero un cuidador con toda la No, capacitación, no hay. ¿dónde? Y lo que cobra. Lo, Lo lo que que utilizan cobre. son enfermeros, ¿no, Víctor? Y enfermeros Exacto. que son los que hacen el cuidado. Pero además los enfermeros no te hacen ni el aseo, no te hacen la comida, únicamente se dedican a ver la parte del cuidado, asistencial, nada más. Y te Exacto. cobran bastante por cada turno, entonces sale carísimo. Y de hecho alguna vez hablábamos en el programa de cuánto cuesta una casa de asistencia y decíamos que era entre 7 y 45 mil pesos mensuales. Depende de los servicios que tú quieras y por los que puedas pagar. Y efectivamente en estos muy caros tienes cámaras, tienes atención médica, enfermería, tienes todo. Pero ¿quién tiene, no sé, pues ya no 45, quién tiene 30 mil pesos para pagar una residencia de este tipo? Más No las cualquiera. medicinas que pueda necesitar tu Ah, sí, familia. claro, claro. Sí, Entonces, sí, sí. pero acá lo que se está hablando ya es del cuidado en términos más que nada de familias, ¿no? Es decir, reconocer al que cuida en una familia a su enfermo, a su familiar, y que es el que se desgasta, el que no tiene ningún reconocimiento, que no tiene un sueldo, sino que así te doy de comer y ya con eso, ¿no? Ya te toca, ya te fue muy bien. Pero pues eso no resuelve la situación porque no se le reconoce como un trabajo. Y lo que se está planteando es que sea reconocido ahora como un trabajo remunerado con todas las cuestiones de seguro social, lo que tú requieres como trabajador, ¿no? Es la idea. Sí, esa era la idea de formalizarlo también. También un Sí, familiar, no un extraño, sino que ese familiar también se vaya a capacitar para claro, cuidar a la persona mayor. O sea, no solamente de buena fe, sino qué voy a hacer y cómo me voy a preparar y también emocionalmente cómo desprenderme del claro. paciente, sea familiar o no, y respetar mis horas laborales como cualquier otro, ¿no? Entonces, sí se requiere de una capacitación, no solamente buena fe. Si tuve la crianza de 8 hijos, seguro que voy a cuidar bien a mi papá o a mi mamá. Seguro que no. Bueno, No, yo conozco casos Emocionalmente, donde no sucede esto, ¿eh? Sino que realmente buscan resolver el problema mandándolos a una casa de sí, asistencia de la tercera edad, donde los atiendan, donde tengan todas las comodidades, tienen dinero, lo pagan y se desentienden. El asunto está en cómo llevar la relación con el interno desde fuera. Durante una época de mi vida conviví con algunos ancianos en España que vendieron su propiedad, su parcela, lo que tenían en Asturias para poderse financiar su estancia en una casa de la tercera edad. Entonces, pues el dinero que recibieron lo depositaron en el banco y el banco les iba abonando cada mes lo que pagaban. Pero tenían unas condiciones excelentes de enfermeros, de médicos, las instalaciones eran profesionales, eran con rampas, con capacidad de elevadores, sillas de ruedas, etcétera. Y convivencias. Y el tema central es que los dejaban salir a ujú, convivir a su pueblo, sí, podían salir y regresar a dormir. Si alguien llegaba, algún amigo, un pariente, qué sé yo, oye, vamos a comer a tal parte, vente. Sí, pedían permiso, te decía
el encargado, oiga, además hay que tener cuidado que no coma esto, que no coma esto, que no coma esto, porque está tomando esta medicina, etcétera. Adelante. Había una convivencia, aparte de los Sí, juegos y de las obras de teatro y de muchas cosas. En la Gabriel Pastor ya están poniendo ahora, lo digo porque un amigo mío tiene ahí a un familiar, ya están metiendo teatro, juegos, actividades artísticas, bailes para las personas internas. Es interesante, ¿eh? sí, Sí. Yo ya aparté mi lugar. Ah, bueno. Ahí te vamos a visitar y te vamos a ir a sacar. No, Oye, pues lo que aunque no acaba me de, saques. no, tocas es un tema importante, es decir, el paciente o la persona que está en un asilo debe mantener una movilidad y un contacto con los amigos o los seres queridos que lo han claro, amado durante tiempo y que claro. no represente el ya te abandoné, Eso, sino ese es el tema. en compañía de tus cuates de tu edad, tú te entiendes, pero sí te saco a esa convivencia, a compartir, a movernos y a sentir que estamos vivos, no que ya me Sí, abandonaste, ¿verdad? En ese claro, baúl y dices, ¿y cuándo me vienes a ver? Nunca. ¿Cómo que ya. nunca? O sea, yo creo que tocaste es un punto importante, el decir, seguir socializando. Sí, Por eso te sí. vamos a ir a sacar de vez en cuando, Jesús. Claro, no es me desentiendo de ti y te llevo allá, es te llevo porque estás mejor cuidado allá, porque yo no tengo el tiempo ni las condiciones para atenderte, pero no te estoy abandonando. De hecho, en varias instituciones los dejan, los permiten salir siempre y cuando tengan, pues conciencia, que estén en un estado de salud mental adecuado, que no se les vayan a perder por ahí, que tengan una demencia, ahí sí ya no, pero sí los dejan salir y pueden ir y regresar. Incluso hay algunos en los que si tienen coche, pueden tener su coche ahí y salen y regresan con su automóvil, si es que están en condiciones de manejar, ¿no? Entonces hay de todo, pero que sea el sentido de te llevo para que tú estés mejor y para que puedas estar en mejores condiciones, pero no te estoy dejando, no te estoy abandonando. Creo que eso sería lo principal, ¿no? Ujú, Sí, sí, ujú. sí. ¿No? Sí. Está bien. ¿Qué más? Pues faltas Oye, tú. ¿hasta qué edad debemos de tener, ahorita que dijo de manejar, licencia para manejar? ¿Cuándo Ah, no, no sé. deberíamos de El dejar? otro día leí algo de eso, que ya ¿Cuándo tantos debe- años ya no te van a dar licencia. Y dije, ¿pero por qué? Pues, bueno, yo de por Pues sí ni sí. manejo, pero Ajá. No, hay es un que de repente artículo, dices, hay un artículo para redondear esto que dijeron de cómo viven los superancianos, que salió publicado en el New York Times y que yo lo puse en el portal de los periodistas que ustedes nunca leen, que debían hacerlo porque ahí vienen cosas interesantes. Hay un señor que se mira, llama Ralph Reckbock, tiene 91 años, superviviente del Holocausto, tiene muchas cosas en su agenda. fíjate, 91 años. El primer viernes de cada mes se une a un grupo de hombres mayores en una sinagoga de las afueras de Chicago para una reunión del MEL, Men Enjoying Leisure, hombres que disfrutan del ocio. Todos los viernes por la tarde interpreta clásicos de la década de 1930 y 1940 con los Meltones, el grupo de canto del club, y ha compartido su historia de huida de la Alemania nazi con miles de niños en edad escolar a lo largo de los años gracias a su trabajo con el Museo y Centro Educativo del Holocausto de Illinois. Lake Steinman, de 82 años, pasa gran parte de su tiempo trabajando en proyectos artísticos con los niños que viven en su barrio de Chicago y viendo jugar a los Cubs en el Wrigley Field, que está solo a una cuadra de distancia. Steinman trabajó en el estadio como guardia de seguridad durante 17 años. Revok y Steinman son considerados superancianos, personas de 80 años o más que tienen la misma capacidad de memoria de alguien de 20 o 30 años más joven. Científicos de la Universidad de Northwestern llevan estudiando ese notable grupo desde el año 2000, con la esperanza de descubrir cómo han evitado el típico deterioro cognitivo relacionado con la edad, así como trastornos de la memoria más graves como la enfermedad de Alzheimer. Los superancianos son un grupo diverso, no comparten una dieta mágica, un régimen de ejercicio o una medicación.
Lo que les une es la forma en que ven la importancia de las relaciones sociales. Esto es lo que descubre la catedrática de Ciencias del Comportamiento y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Feinberg de Northwestern, quien ha participado en la investigación desde su inicio y desde el punto de vista de la personalidad tienden a estar en el lado extrovertido. Esto no sorprende a Ben Brain, neurocientífico y autor del libro Why Brains Need Friends, la neurociencia social y su conexión, porque los cerebros necesitan amigos. La persona que socializa más es resistente al deterioro cognitivo a medida que envejece. Es un asunto interesantísimo. Sí, Las neuronas, los centenarios sanos, la forma de vida, es a propósito de lo que ustedes dijeron ahorita. Tienen que socializar los ancianos, tienen que hacer claro. algo. Sí, se dice que no hay una edad para que te puedan impedir que tengas una licencia, que eso está a criterio de cada lugar, cada estado, y depende también de tus condiciones pues, mentales, ¿no? En qué situación te encuentras. Pero pues eso no se hace en estudios. Es decir, cuando uno va a sacar la licencia, simplemente va a la renuevas y te la dan y ahí acabó todo, ¿no? Entonces, pues es a criterio más bien de la familia. Yo más bien he visto que de repente los hijos les dicen, papá, tú ya no puedes manejar, y son los que toman la decisión sobre los adultos mayores, que es otra situación que desde mi punto de vista también es violencia, porque qué tanto, tu hijo estás capacitado para decidir cuándo sí, cuándo no. A lo mejor si te das cuenta que ya él comete algunos errores y pues sí hay que hablarlo con la persona, ¿no? Pero también pues hace que él tenga conciencia de que está en una situación ya de riesgo, pero esto es algo muy difícil de manejar también a nivel familiar, ¿no? Sí, sería el edadismo, cuando te discriminan porque por tu edad, Claro, ya estás ¿no? viejo, ya no Ya puedes, estás bien. ¿no? Sí, sí, y Claro, principalmente la familia te lo hace sentir, ¿no? Claro. sí. Son los primeros. Ahora, yo no sé si ustedes le han dado seguimiento a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Pues más muertes, falta de alimento, más crueldad, ¿no? Muchos Muchos niños niños, muriéndose de hambre. muchos niños, adultos, periodistas, Ajá, personas de varias edades, este, que sufren de hambre porque Israel les tiene un boicot sí, para que no les lleguen los alimentos basados en que Hamas, que el grupo terrorista enemigo de los israelíes, se protege en la franja de Gaza y usa a los civiles, vamos a decirlo así, como escudo humano. Han salido muchas informaciones sobre estos temas y una de ellas me dio curiosidad. El Papa el domingo pasado le dedicó una buena parte de su mensaje a lo que está sucediendo en Gaza. Trump se ha burlado diciendo que se puede convertir en una costa turística al estilo de la costa azul francesa. O sí. sea, hay de todos los puntos de vista. Y este dato que les doy, estoy buscándolo porque se me perdió aquí en el abismo de información que tengo. Y que esa Madonna, idea es de su yerno, ¿no? no, no, Desde, espérate. Bueno, desde eso es, la sí, primera. independientemente de Trump, ya ni para decirlo, pero quiere convertirlo en un espacio turístico. Ajá, Hoteles como la Riviera Maya, pero la Riviera exacto. de Gaza. Madonna, Madonna, en Londres mandó un mensaje el día 12 de agosto y dice, el Papa debe viajar a Gaza y llevar su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Publicó su llamado al pontífice en las redes sociales el lunes 11, diciendo que el cumpleaños de su hijo Rocco la impulsó a hacer la publicación. Rocco cumplió 25 años el lunes. Y dirigiéndose al Papa León XIV, Madonna escribió, Santísimo Padre, por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde.
Como madre no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada. Necesitamos que las puertas humanitarias se abran completamente para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor, diga que irá. Con amor, Madonna. La Órale. cantante añadió que no estaba tomando partido en la guerra. Dijo, no estoy señalando con el dedo culpando o tomando partido. Todos están sufriendo, incluidas las madres de los rehenes. Rezo para que también sean liberados. Solo estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre. Vienen fotos de temas relacionados con esto y la intervención de la ONU, etcétera. Las Naciones Unidas dicen que en todo Gaza, más de 5.000 niños fueron diagnosticados con desnutrición en el mes de mayo, aunque es probable que el número verdadero sea mucho mayor. Es terrible esto, es Pero terrible. qué O sea, interesante, ¿no? Que lo fíjense, haya fíjense hecho. cómo hay gente que mata por 1.000 pesos. Y hay gente que ordena que no le den de comer, que no entren los alimentos, que bombardea, etcétera, que mata a niños solo por el poder político y el territorio. ¿Eh? Porque se me da la gana. Porque históricamente esa zona es mía, porque históricamente el Sí. pueblo fulano, porque... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, cuando hablan de crueldad, yo Y pensé que ibas a hablar de Gaza. son miles, miles y miles, ¿eh? Un día tocamos los niños de la guerra con respecto a Sí, Gaza, sí, hace sí, tiempo. sí, 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 sí. un gran tema. En fin, Sí, bueno. Tremendo. Pues ya vi que ya se cumplió la hora. Pues nos veremos la próxima semana. ¿Qué les parece? Sí, sí, perfecto. perfecto. Me metí un trancazo en el dedo, mano. ¿Con qué? Pues a la hora de jalar un pasador, pero ve, el padrastro, hijo, y me duele. Ya se me inflamó, ma. ¿Perderé el dedo? Antes Hace tu había, curación. fíjate, preguntas médicas. Antes había sulfatiazol, ¿te acuerdas? Ajá, Con el claro, Polvos polvito. de en sulfatiazol polvito. que te lo ponías en la herida, en la Sí. cicatriz y te hacía costra y ya, y Ujú, te curaba. Hoy día ya no encuentras. Me puse un curita y fue contraproducente porque me generó humedad. claro. Entonces lo que me puse ayer en la noche, se van a reír, fue un poco de resistol, porque cada vez que pasas el dedo, la sábana, la pijama, te metes la mano en la bolsa, te jalas el padrastro, man. Uy, duele horrible, man. ¿Y no te lo puedes cortar? No veo. ¿Cómo? No, no te Necesito lo un, vayas a arrancar, ¿eh? necesito un enfermero. Uh, No, pero cortar con cuidado, ¿no, Víctor? No, pues qué guateo, que si no veo, pues, ay, cuidado. Oye, y otra cosa, hace tiempo había unos polvos en las farmacias que servían para nivelar o algo así, decía, el pH en la boca. No sé si les ha sucedido que de pronto en la boca se siente como algo, como como nata. a veces, y otras Como nata. se siente como papel de lija. Sí. ¿Sí? En los dientes, dices, ya tienes que ir al dentista. Te limpia el dentista, te cobra 1.200 pesos, el que menos cobra, ¿eh? Pero antes había unos polvos para nivelar el pH que tiene que ver con esto, que se llamaba Amosan. Ajá. Ya no los hay. No. ¿Por qué? Pues nada más aplícate a Stringosol, ¿no? No, espérate, pero antes había unos polvos que se llamaban Amosan y ya no hay los Amosan. Sí, no, ya no. Hay muchos productos que ya no se producen. ¿Por Ese qué? nunca lo conocí, pero el sulfatiazol sí, pero decían que era malo porque te cicatrizaba, nada más por encima, y la herida no sanaba, ¿no? Algo así decían. No sé, yo lo usé cuando jugaba yo y andaba en bicicleta y me caía y me Ya. raspaba las rodillas, lo que fuera, solfatiazol. Eso era maravilloso. Pero, y el Amosan,
para nivelar el pH de la boca. El astringosol no te lo nivela. El astringosol te elimina las bacterias y eso, pero el que tiene alcohol, pues todo te irrita alrededor de la mucosa, todas las encías, qué sé yo. ¿Me estás oyendo, doctor? Oye, Te vale sí, madres. no, es que estaba yo buscando tu Amozán, No, No pero hay, no. ya no hay. pero ¿qué era? No sé. Un polvo que lo disolvías en agua y Vamos a te sobres, dice. Ah, ya. sobres, sí, en Ajá. sobres, Para eliminar el mal aliento, dice. entre otras cosas. Y fortalece las ¿Tú encías. lo has visto? Porque ahorita estoy buscándolo y dice Mercado Libre, Ajá. Mercado Libre, enjuague dice. Ya, bucal antiséptico, caja con 12, dice Amozán, que lo hacen en Estados Unidos ya, Sí. y y también vale Amazon lo 900 tiene. y pico de pesos, 990. Sales muy caro, Oh, ¿eh? Porque ¿eh? hay de 1109. Sales muy caro. Mejor Pero antes cepíllate los era dientes. súper barato. Ahora, hay uno que hace farmacias similares que se llama Bocasán. Cuesta Ah, 67 pesos, mano. Lo voy a ir alguien a nos roba. comprar. Alguien nos roba. ¿Cómo lo roba? Pues sí, como Amozán, 400 pesos, 500 pesos y el No, otro más 900. barato, 900. 990 900. con 12 sobres. Y Eso es con el Simi, carísimo. Voy a ir Sí. a 90. comprar ahorita la farmacia de similares del doctor Simi, que lo están nominando para el premio Nobel. La ¿Tú Paz. crees Sí, eso? pues, bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Ah, Sí. es nada más. Yo creo que es su mensaje de él, nada más. Quiero ver la propuesta. Bueno, nos vamos. Ok, Pues nos muchas vemos. Gracias. gracias. Hasta luego. La crueldad Oye, de la Mozán, qué rollo, oiga. oye, estoy viendo un artículo que dice que la Fiscalía General de la República apelará a la liberación de Israel Vallarta, confirma Gest Manero, frente a la presidenta en la mañanera. No sé si es apenas, pero que Gest Manero va a decir nada, ¿Qué, va a qué, qué, apelar la qué? situación. ¿Va a apelar? Va a apelar la Yo creo que se liberación la de Israel va a Vallarta. pelar, más bien, ¿no? Pero ya no puede, ya pasaron los 9 días, ¿no? ¿Ya? Yo sé que Pero ahí ya, Ese van a... Hertz Manero yo creo que es uno de los elementos que debe sacudirse la presidenta, man. Entre el doble A, el Hertz Manero y el Monreal, dijo. eh, Pero bueno, hay un sí, Dios que todo lo ve. ok, Nos vemos la pues próxima cuídense semana. mucho. sale. Gracias. Bye. Nos vemos, bye. Bye.